El naufragio fue solo el principio. Parados en una isla desolada y azotada por el viento, 15 supervivientes del General Grant se enfrentaron a una cruda realidad. Sin comida, sin refugio y sin camino a casa. Pero antes del frío, antes del hambre, antes del aislamiento, había algo que necesitaban por encima de todo: fuego. 6 cerillas, eso era todo lo que tenían. Una tras otra, 5 fueron encendidas, cada una apagándose en un destello inútil. Si la última cerilla fallaba, también lo harían sus esperanzas de supervivencia. Hambre, locura, canibalismo. El abismo de la desesperación se cernía sobre ellos. James Tier, su improbable líder, aferró la última cerilla, secándola contra su cuerpo tembloroso. Los demás observaron en un silencio sin aliento cómo la golpeaba contra una piedra fría y húmeda. Una chispa, una pequeña llama, y entonces un milagro. El fuego prendió. Una plegaria de alivio recorrió al grupo. Durante 18 largos meses, ese fuego jamás se extinguiría. Era más que calor, era esperanza. Pero la esperanza por sí sola no bastaría. Les esperaba el brutal invierno subantártico, la escasez de provisiones y una isla que se había tragado a innumerables náufragos. ¿Llegaría alguna vez el rescate? ¿Cómo sobrevivirían al invierno subantártico? ¿Podrían encontrar suficiente comida para subsistir? ¿Y qué hay de la fortuna perdida? Más de 2.500 onzas de oro, sellada en los restos del General Grant. ¿Se hundió para siempre o sigue esperando bajo las olas a alguien lo suficientemente atrevido como para reclamarla? Esta es la historia olvidada del General Grant. Un naufragio, un misterio y una lucha desesperada contra el mar, los elementos y el tiempo mismo. El General Grant era una barcaza de 3 mástiles construida en 1864 en Bath, Maine, a orillas del río Kennebec, en la costa este de Estados Unidos. Construido poco después de la Guerra de Secesión estadounidense, el barco recibió su nombre en honor a Ulysses S. Grant, el general de la Unión que posteriormente se convertiría en el 18º presidente de los Estados Unidos. Con 54,5 metros de eslora, 10,5 metros de manga y un calado de 6,5 metros, el General Grant se construyó principalmente para la durabilidad y el transporte de carga, más que para la velocidad. El barco pesaba poco más de 1.000 toneladas y estaba hecho de roble y pino, lo que le proporcionaba la resistencia necesaria para soportar las duras condiciones de los largos viajes oceánicos. Aunque originalmente se anunció como un clipper, no poseía las líneas elegantes, la alta velocidad ni la gracia asociadas a los verdaderos clíperes. En cambio, era un típico carguero de mediados del siglo XIX, con 2 cubiertas, 2 casetas para pasajeros de clase camarote y un diseño pensado para la fiabilidad, más que para la elegancia. El General Grant emprendió su viaje inaugural como parte de la flota naviera de Holmes y Company, dedicándose al transporte de mercancías y pasajeros entre Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra. Su último viaje comenzó a finales de 1865, partiendo de Boston bajo el mando del capitán William Henry Laughlin, quien también era copropietario del buque. Como era práctica común en la época, los oficiales del barco y la mayor parte de su tripulación eran estadounidenses, habiendo sido reclutados antes de la partida. Para marzo de 1866, el General Grant había llegado a Melbourne, Australia, donde el capitán Laughlin despidió a su tripulación para ahorrar salarios mientras esperaba nueva carga y pasajeros.
Algunos de estos marineros encontraron trabajo rápidamente en otros barcos, escapando sin saberlo de la tragedia que aguardaba al general Grant en su desafortunado viaje. Para abril de 1866, el general Grant se preparaba para partir de Melbourne, Australia, en lo que se suponía sería un viaje rutinario a Londres, Inglaterra. Durante el último mes, el capitán William Henry Laughlin había conseguido una nueva tripulación y embarcado a 58 pasajeros, muchos de los cuales eran mineros que regresaban a Inglaterra tras buscar fortuna en los yacimientos de oro de la época victoriana. Algunos ansiaban reunirse con sus familias, mientras que otros llevaban consigo la riqueza que habían acumulado con tanto esfuerzo. La tripulación era diversa e incluía oficiales estadounidenses, marineros ingleses, escoceses, irlandeses y estadounidenses, lo que sumaba un total de 25 hombres, incluyendo al capitán. Inusualmente, 2 mujeres fueron oficialmente incorporadas a la tripulación. La esposa de Bartholomew Brown se unió como azafata para asistir a las pasajeras, mientras que Mary Ann Jewell, esposa del marinero Joseph Jewell, también fue incorporada para permitir que la pareja permaneciera junta durante el viaje. Entre los 15 pasajeros de la clase Camarote se encontraban la señora Oat y sus 4 hijos, uno de los cuales era apenas un bebé. En tercera clase, las condiciones eran mucho más estrechas, con 41 pasajeros, incluidos 11 niños, 2 bebés y 4 mujeres. El viaje los pondría a prueba a todos. El general Grant iba cargado con carga general, pero lo que hizo de este viaje un viaje particularmente notable fue su cargamento de oro. Muchos mineros, desconfiados de los bancos, llevaban su fortuna personal en polvo de oro, pepitas, monedas o lingotes. Uno de esos pasajeros era James Tear, un exmarinero convertido en minero de oro, que había cosido con esmero 300 guineas de oro en un cinturón hecho a medida para asegurar la seguridad de su fortuna. Pero no solo había oro de pasajeros a bordo. El manifiesto de carga oficial del barco enumeraba 2.576 onzas y 6 peniques, aproximadamente 70 kilogramos, de lingotes de oro almacenados bajo la custodia del capitán Laughlin. Además, el cargamento incluía 9 toneladas de lastre de zinc spelter, un metal amarillo barato utilizado para fabricar artículos decorativos. Más tarde, se especularía sobre si parte de ese zinc spelter era en realidad mineral de oro o incluso lingotes de oro macizo. El resto del cargamento incluía 2.000 fardos de lana, pieles, madera noble y otros productos generales con destino a los mercados de Inglaterra. El 3 de mayo de 1866, el general Grant finalmente zarpó de Melbourne, completamente abastecido y con cielos despejados. La ruta del Gran Círculo Sur del barco lo llevaría hacia el sur a través del estrecho de Bass, pasando por el extremo sur de Tasmania y luego adentrándose en el sur del Océano Pacífico antes de rodear el Cabo de Hornos rumbo a Inglaterra. Para maximizar la velocidad, el capitán trazó un rumbo subantártico que llevaría al barco al sur de Nueva Zelanda, navegando por las estrechas y peligrosas aguas entre las islas Auckland y un peligroso grupo de islotes y rocas al norte, conocido como las Trampas. A medida que el barco se acercaba a los 50 grados de latitud sur, se avecinaban problemas. Una densa niebla descendió, cegando el horizonte y dificultando la navegación. Los oficiales, incapaces de avistar el sol o las estrellas, luchaban por determinar su posición. Esta era la primera vez que el capitán Laughlin recorría esta ruta en particular.
y debió de estar muy preocupado. Para garantizar la seguridad, duplicó los vigías, con la esperanza de evitar un desastre en las inciertas aguas que se avecinaban. Tras 10 días en el mar, la inquietud se extendió entre los oficiales y la tripulación del general Grant. Los vigías permanecieron vigilantes, mientras el barco navegaba a través de una densa niebla y aguas impredecibles. Alrededor de las 22 horas del 13 de mayo de 1866, la niebla se disipó brevemente, revelando una isla justo enfrente, las Islas Auckland. Estas remotas islas azotadas por el viento eran famosas entre los marineros, conocidas por sus traicioneros acantilados, arrecifes ocultos y corrientes mortales. Muchos barcos se habían perdido en estas aguas, cuyos restos habían sido arrasados por el mar embravecido y la implacable costa. El capitán Laughlin, creyendo que se trataba del extremo norte de las Islas Auckland, ordenó al barco que ajustara su rumbo hacia el norte. Sin embargo, se equivocó. La masa continental era en realidad la isla Decepción, ubicada a varios kilómetros al oeste del grupo principal de las Islas Auckland. La corrección de rumbo dirigió trágicamente al general Grant, directamente hacia los escarpados acantilados de la costa noroeste de las Islas Auckland. Para empeorar las cosas, el viento cambió repentinamente de sureste a noroeste, empujando el barco hacia los acantilados. A las 23:30, el viento cesó por completo, dejando al buque indefenso ante una poderosa corriente. El general Grant se acercaba cada vez más a la costa rocosa. El mar era demasiado profundo para fondear, así que el capitán Laughlin ordenó desplegar todas las velas, con la esperanza de que una brisa les permitiera recuperar el control. Pero la noche permaneció inquietantemente tranquila, y el barco, sin escapatoria, continuó su lenta y aterradora aproximación hacia los acantilados. La tripulación y los pasajeros miraban con horror, sabiendo que ahora estaban a merced del implacable océano austral. Al dar la medianoche, la esperanza se desvaneció. El barco chocó contra los acantilados 2 veces, rompiendo el timón y la botavara, hiriendo a un marinero en el proceso. De repente, los acantilados parecieron abrirse y el general Grant fue absorbido por una enorme y oscura caverna. Los 4 mástiles chocaron contra el techo de la cueva y se derrumbaron, haciendo que fragmentos de roca y aparejos se estrellaran contra la cubierta. Los pasajeros y la tripulación, aterrorizados, buscaron refugio mientras el barco se adentraba cada vez más en la cueva. El capitán ordenó que los botes salvavidas se movieran a popa para evacuar a los pasajeros. Pero en la oscuridad, el miedo paralizó a muchos. La incertidumbre de abandonar el barco para abandonar el mar embravecido y la costa llena de olas hizo que la mayoría no estuviera dispuesta a correr el riesgo. Se perdió la oportunidad crucial de escapar. Antes del amanecer, los mástiles encajados contra el techo de la cueva fueron empujados hacia abajo a través de la quilla del barco, permitiendo la entrada de agua de mar. Al amanecer, la situación era crítica. El capitán Laughlin finalmente ordenó la evacuación, pero ya era demasiado tarde. Los vientos arreciaron, azotando el mar con poderosas olas que aceleraron la inundación. El primer bote de popa fue arriado con 3 hombres, quienes remaron justo después de la entrada de la cueva y echaron el ancla con la intención de ayudar a rescatar a otros botes. Sin embargo, su misión no fue la que el capitán había planeado. Esperaba que buscaran un lugar seguro para desembarcar para las mujeres y los niños.
Tardaron 30 minutos en arriar el segundo bote de popa, con el primer oficial Bartholomew Brown al mando. Se instó a las mujeres y los niños a subir a bordo, pero dudaron, ya que hacerlo significaba saltar al agua helada. Mary Ann Jewell, con la ayuda de su esposo, se subió valientemente al timón dañado y se zambulló en el mar, con la esperanza de animar a otros. Pero para las madres con bebés en brazos, esto era una hazaña imposible. Permanecieron en la chalupa, aún apoyada en la alcázar, con la esperanza de que flotara libremente cuando el barco se hundiera. Brown sacó su chalupa y trasladó a algunos pasajeros a la chalupa anclada, con la intención de regresar por más, incluyendo a su esposa. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, el general Grant se hundió bajo las olas y la chalupa quedó libre, sobrecargada de gente. Una ola enorme la golpeó, volcando la embarcación y arrojando a 40 pasajeros al agua gélida. Los gritos resonaron en la caverna mientras la gente forcejeaba en el mar helado. Se vio a la señora Oate intentando desesperadamente mantener a su bebé a flote, pero agobiados por la ropa pesada, ella y su hijo se hundieron. Solo 3 nadadores fuertes lograron llegar a las chalupas. Brown quería regresar a buscar a su esposa, pero los demás hombres se negaron, temiendo que su pequeño bote se viera inundado por supervivientes desesperados. Finalmente, solo 14 hombres y una mujer sobrevivieron a la deriva en las chalupas, mientras la cueva se tragaba al general Grant. Al darse cuenta de que su barco y la mayoría de sus compañeros de viaje habían sido tragados por el mar, los 15 supervivientes, 9 tripulantes y 6 pasajeros, incluida Mary Ann Jewell, la única mujer superviviente, pusieron rumbo a la única tierra a su alcance. Su destino era la Isla Decepción, un lugar desolado y ventoso a 6 millas de distancia. Llegaron allí después de 12 agotadoras horas, pero la isla hacía honor a su nombre. Había poca agua y ningún refugio. Sus provisiones eran alarmantemente escasas. Solo unas pocas latas de carne en conserva, algo de cerdo salado y nada de agua dulce. La primera noche transcurrió en la miseria. El viento gélido les cortaba la ropa mojada y les ardían las gargantas de sed. Sin comida ni agua, el mareo pasó factura. Tras 2 días y noches de sufrimiento, el tiempo finalmente se calmó y tomaron la desgarradora decisión de regresar a las principales islas de Auckland. Tras 2 días de agotadora navegación, finalmente llegaron al seno de Sara en Port Ross, en la costa norte de la isla de Auckland. La primera necesidad era el fuego, pero su situación era desesperada. Solo contaban con 6 cerillas, una a una. 5 fueron encendidas y desperdiciadas. Este fue el momento más crítico de sus vidas. Si la última cerilla fallaba, el hambre y quizás el canibalismo serían su destino. James Tear, el minero de oro convertido en líder, secó cuidadosamente la última cerilla contra su cuerpo. Sus manos temblaban mientras buscaba una piedra seca para encenderla. Los supervivientes contuvieron la respiración. Encendió la cerilla y la llama prendió en la hierba seca. Una oleada de alivio invadió al grupo. Una vez encendido, el fuego no se apagó durante 18 meses. Era la diferencia entre la vida y la muerte en esta implacable naturaleza. Era finales de otoño y el invierno subantártico los estaba azotando, lo que significaba que no pasarían barcos balleneros ni de focas. Los 15 supervivientes probablemente pasarían meses en la isla. La comida seguía siendo un problema, pero se adaptaron. Capturaron 2 albatros, prepararon una sopa caliente y la bebieron con avidez.
Las noches eran igual de brutales. Arrancaron algunas ramas de los árboles para tumbarse en el suelo húmedo a modo de cama. Así pasaron otra noche miserable, con lluvia y aguanieve cayendo toda la noche. Con el tiempo, se volvieron expertos en el uso de los recursos de la isla. Las focas les proporcionaban comida, ropa, mantas e incluso materiales para refugiarse. Con 2 barcos a su disposición, exploraron la isla Enderby y recogieron reliquias de naufragios anteriores. James Tier se convirtió en el superviviente más ingenioso del grupo. No se le escapaba ningún trozo de hierro. Todo tenía un uso. El rescate siempre estaba en sus mentes. Un día, avistaron un barco que pasaba. La esperanza se avivó. Encendieron una hoguera, pero el barco siguió navegando, sin ver su desesperada súplica. Desde ese momento, un puesto de vigilancia estuvo permanentemente vigilado. Tear, siempre previendo, construyó canoas de rescate con madera de espato. Grabó mensajes en sus cubiertas. Incluso recurrieron a tácticas extrañas y desesperadas. Ataron mensajes al cuello de albatros y los soltaron. Sellaron notas dentro de vejigas de foca infladas y las dejaron a la deriva. Pero el océano era cruel. Las aves fueron capturadas y devoradas por otras aves marinas. Los mensajes de las vejigas de foca desaparecieron sin dejar rastro. Para el verano, 8 meses después de su naufragio, 4 tripulantes, Bart Brown, Andrew Morrison, William Scott y Peter McNevin, decidieron intentar navegar a Nueva Zelanda en uno de los barcos de intendencia. En la mañana del 22 de enero de 1867, este valiente cuarteto emprendió su viaje de 475 kilómetros hacia Bluff, a través de uno de los océanos más crueles del mundo, sin brújula, carta náutica ni instrumento náutico de ningún tipo. Nunca más se les volvió a ver. Para los que se quedaron atrás, el tiempo se alargó dolorosamente. Llegó el otoño, luego el crudo invierno. Meses después, a principios de la primavera de septiembre de 1867, David McClelland, de 62 años, falleció por enfermedad. Con su muerte, el número de supervivientes se redujo a 10. El superviviente Coy, que había hallado consuelo en la oración, soñó una vez que su madre le decía: «Hijo mío, saldrás de esta isla en enero y el barco será avistado durante tu semana de cocina». Pero a medida que las semanas se convertían en meses, la esperanza se desvanecía. Los supervivientes cultivaban patatas y capturaban cerdos con anzuelos de hierro. También domesticaban cerdos y cabras. Su dieta, carne de foca, grasa, raíces, mariscos, aves, ocasionalmente carne de cabra o cerdo y huevos, los mantenía con vida, pero no podía prevenir la aparición del escorbuto. Durante este periodo, los supervivientes se trasladaron a la isla Enderby, donde construyeron refugios más resistentes y enormes pilas de hogueras por si avistaban un barco. La señora Jewell, la única mujer entre ellos, trabajó incansablemente, ganándose el respeto de todos los hombres del grupo. La poca ropa que le quedaba estaba hecha pedazos, y ella recogía arbustos y hierba para mantener las hogueras encendidas. Entonces, tras 18 meses de desesperación, finalmente llegó su momento. El 19 de noviembre de 1867, avistaron un cúter, el Fanny, navegando a lo lejos. La esperanza los invadió, pero el humo de sus señales no obtuvo respuesta. Nunca sabrían si el barco no lo vio o simplemente lo ignoró. Entonces, solo 2 días después, el 21 de noviembre, otro barco apareció en el horizonte. El bergantín ballenero Amherst, procedente de Bluff. Esta vez, el destino les acompañó.
El bergantín navegaba cerca de la costa. En un instante, la buena nueva se extendió. Corrieron a la orilla, tripularon el bote y remaron con fuerza hacia el bergantín. El barco estaba al mando del capitán Gilroy. La tripulación del Amherst notó las frenéticas señales de los supervivientes y se volvió hacia ellos. Al principio, el capitán sospechó. Vio a un grupo de hombres harapientos, con los ojos desorbitados y desesperados, y temió que fueran amotinados. Pero una vez que lograron explicar su historia, les ofreció comida, refugio y hospitalidad. Sin embargo, su calvario estaba lejos de terminar. Los sobrevivientes pasaron semanas ayudando a la tripulación del Amherst en la caza de focas, y en enero de 1868 finalmente llegaron a Invercargill, Nueva Zelanda. Fueron recibidos como milagros, prueba viviente de la resistencia humana ante adversidades inimaginables. Una vez a salvo, se convirtieron en objeto de intenso interés público. Se recaudó un fondo público para buscar a los 4 hombres desaparecidos, pero nunca se encontró rastro alguno. En respuesta a la terrible experiencia de los náufragos del general Grant, el gobierno neozelandés tomó medidas en 1867, estableciendo depósitos de provisiones en las Islas Auckland para ayudar a los futuros supervivientes de naufragios. De 1877 a 1927, los vapores del gobierno, junto con ocasionales embarcaciones navales y de otras clases, mantuvieron estos depósitos, asegurándose de que permanecieran abastecidos y accesibles. Estas misiones también sirvieron para mantener los faros y hacer cumplir la estricta prohibición de cazar focas, protegiendo tanto a los marineros varados como a la fauna de la región. Con el rescate de los supervivientes del General Grant, la tragedia parecía haber terminado, pero la tentación del oro perdido mantuvo viva la historia. En 1869, el remolcador Southland, con James Steer, uno de los supervivientes como guía, partió del acantilado neozelandés en busca del naufragio y su supuesto tesoro. Sin embargo, las Islas Auckland demostraron ser tan despiadadas como siempre, luchando contra mares agitados y condiciones climáticas adversas. La expedición no logró localizar el barco. 3 años después de sobrevivir al desastre del General Grant, David Ashworth estaba decidido a descubrir la verdad sobre el naufragio. El 26 de marzo de 1870, zarpó del acantilado a bordo de la goleta Daphne, de 48 toneladas, al mando del capitán Wallace, para localizar los restos del barco perdido. Ashworth sabía exactamente a dónde ir. Con cielos despejados y aguas tranquilas, él y una pequeña tripulación se acercaron a la costa oeste de la isla Auckland, el mismo lugar donde el destino casi lo había llevado años antes. A bordo de una de las lanchas del Daphne, Ashworth, el capitán, y 4 tripulantes remaron hacia los amenazantes acantilados. 3 marineros permanecieron en el Daphne, observando cómo sus compañeros desaparecían en la distancia. Pasaron las horas, luego un día entero. La lancha nunca regresó. El resto de la tripulación buscó desesperadamente, escrutando las aguas y la costa en busca de cualquier rastro de sus camaradas desaparecidos. Pero no había nada, ni restos, ni cuerpos, ninguna señal de lo sucedido. Tras agotar todos los esfuerzos, no tuvieron más remedio que regresar, dejando atrás otro misterio a la sombra del destino del general Grant. ¿Acaso Ashworth y sus hombres habían sido arrastrados a la misma caverna donde el general Grant encontró su fin
atrapados en sus oscuras e ineludibles profundidades? ¿Podría el propio naufragio seguir oculto en su interior, custodiando un tesoro perdido hace mucho tiempo? Algunos susurran que el lastre del barco, catalogado como zinc, era en realidad oro. Si eso fuera cierto, quizás solo David Ashworth conocía la verdad, y se llevó ese secreto consigo a una tumba en el agua. En 1876, otra expedición partió a bordo de la goleta Flora, esta vez guiada por Cornelius Drew, uno de los supervivientes del General Grant. Con la esperanza de que el conocimiento directo de Drew los condujera al naufragio, el equipo recorrió las traicioneras aguas de las Islas Auckland. Sin embargo, al igual que sus predecesores, regresaron con las manos vacías, pues el oro perdido seguía siendo tan esquivo como siempre. En 1907, los Dundonald partieron en busca del oro perdido del General Grant, pero el desastre volvió a ocurrir. El barco se estrelló contra los acantilados de la Isla Decepción, cobrándose la vida de 12 tripulantes. Los 16 supervivientes restantes soportaron 7 angustiosos meses antes de ser rescatados por el vapor gubernamental Hainamoa. A lo largo de los años, al menos 9 expediciones intentaron, sin éxito, recuperar el tesoro perdido. Para 1960 se puso en marcha otro intento de salvamento, pero las autoridades intervinieron, declarando la misión demasiado peligrosa. Con 91 vidas ya perdidas en la búsqueda del oro, el Departamento de Marina de Nueva Zelanda prohibió oficialmente nuevos intentos. Bill Day, un decidido explorador neozelandés, emprendió múltiples expediciones a lo largo de los años para localizar los restos del General Grant y recuperar el oro perdido. A pesar de su incansable búsqueda y sus extensas búsquedas, las peligrosas condiciones de las Islas Auckland frustraron todos sus intentos. Mientras sus expediciones recopilaban información valiosa sobre la región, el esquivo naufragio y su supuesto tesoro permanecen fuera de su alcance. El tesoro del General Grant, si alguna vez existió, permanece oculto bajo las olas interminables, quizás perdido para siempre en la historia. En lo profundo de la caverna donde el barco naufragado encontró su destino, se dice que más de 2.576 onzas, más de 70 kilogramos de oro, yacen intactos, sellados por el tiempo y la fuerza del mar. Ya sea una fortuna esperando ser reclamada o simplemente un tesoro engullido por las profundidades, una cosa es segura: el misterio del General Grant sigue atrayendo a aventureros, pero ninguno ha logrado aún vencer su inquietante dominio. La llegada de los barcos de vapor, las cartas náuticas más precisas y la apertura del Canal de Panamá en 1914 marcaron el fin de la era de los naufragios en las islas subantárticas. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver el video. Si eres nuevo, no olvides suscribirte al canal para ver más historias de aventuras épicas de todo el mundo. No te lo pierdas y nos vemos en el próximo video.